buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes al ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública. Soy Nenetzen Saavedra, subdirectora de Desarrollo y Extensión Académica de la Escuela de Salud Pública de México, y es un honor y un gusto moderar esta sesión que lleva por nombre la actividad física y su impacto en la salud pública. Y para esto tenemos a dos ponentes de muy buen nivel que voy a presentar brevemente para ya dar paso a su presentación. Inicio con la doctora Alejandra Jáuregui de la Mota. La doctora Jáuregui es química farmacéutica, bióloga por la Universidad de Colima, maestra en ciencias en salud pública, con área de concentración en nutrición y doctora en ciencias en nutrición poblacional por la Escuela de Salud Pública de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Obtuvo una beca Fulbright para realizar una estancia de investigación en el Centro de Investigación Global para la Diabetes en la Universidad de Emory en 2016 y fue coordinadora nacional del proyecto de políticas para una educación física de calidad de la UNESCO. También es co-representante de México en el Observatorio Global de Actividad Física y miembro del equipo de la Boleta de Calificaciones Mexicana sobre actividad física en niños y adolescentes. Ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales en el desarrollo de políticas y programas para la promoción de la actividad física y alimentación saludable a nivel poblacional en el entorno escolar y preescolar. Sus principales intereses en investigación son el rol de las políticas y el ambiente socio y físico en la promoción de estilos de vida saludable, incluyendo actividad física y una dieta saludable y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, y especialmente en obesidad y diabetes. Tiene un particular interés en fomentar la investigación en actividad física en México y América Latina para generar evidencia científica de utilidad para tomadores de decisiones, para generar políticas públicas encaminadas a promover la actividad física y mejorar la salud de la población. Muchas gracias, doctora Jáuregui, por estar aquí. Y bueno, de igual manera, leo brevemente la cápsula de la doctora Débora Salvo. La doctora Salvo es profesora e investigadora asociada en kinesiología y educación en salud en la Universidad de Texas en Austin. Además, es investigadora y profesora honoraria del Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y también tiene una licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Obtuvo su doctorado en 2013 en Ciencias Biomédicas en el programa de Nutrición y Ciencias de la Salud con enfoque en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de Emory. Previo a su puesto actual, también en la Universidad de Washington en San Luis, la doctora Salvo realizó una estancia postdoctoral en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas en Austin y más adelante fungió como profesora investigadora de la misma institución. Sus áreas de interés en investigación son la medición y promoción de la actividad física, la medición de ambientes construidos en relación a la actividad física, las inequidades geográficas y sociales y su relación a comportamientos en salud, actividad física y dieta, y prevención de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles a través de estrategias ambientales. Uno de los intereses de la doctora Salvo es contribuir a la creación de la red sólida de investigación y promoción de actividad física y salud en México y América Latina, y ha participado como profesora invitada en varios cursos de investigación en actividad física en distintos países de Latinoamérica. Además, ha facilitado de manera exitosa diversas colaboraciones académicas y de investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública en México y en Emory, y el CDC, la Universidad de Stanford y la Universidad de Texas. Bienvenida, doctora Salvo, bienvenida a las dos y adelante, por favor, con la presentación. Muchas gracias por la por la introducción y por la invitación de estar con ustedes el día de hoy. Nada más quisiera confirmar que están viendo mis diapositivas. Si me pudieran indicar si sí las ven, por favor. No, de verdad, no nos vemos. ¿No las ven? A ver, pero...
Denme un momento, no sé qué pasó. Ahí sí las ven. Listo. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, para presentarles el día de hoy un poco de lo que ha venido siendo el trabajo tanto mío como de la doctora Jáuregui de la Mota en los últimos, pues, 10 o más años que llevamos haciendo investigación en actividad física en México y América Latina. Entonces, el día de hoy quisiéramos darles una presentación que realmente cubre, pues, bastante de lo que venimos haciendo desde hace 10 años y que va a ir, digamos, más o menos de manera cronológica, explicando cómo empezamos este tipo de investigación para México y hacia dónde vemos que se está moviendo el campo y pues resaltando un poco cuáles creemos desde nuestra perspectiva que son los temas primordiales a enfocar investigación y recursos para salud pública pues en la próxima década o 2 décadas. Quisiera comenzar presentando pues algunos datos y pues haciendo una, digamos, declaración que puede sonar un poco fuerte para algunos si es que son un poco nuevos al campo, para otros puede ser ya no es novedad. Desde el 2012, la inactividad física a nivel mundial se considera una pandemia, es decir, desde antes de que las pandemias estuvieran de moda con el COVID y otros temas la inactividad física fue declarada una pandemia. ¿Y por qué fue declarada así? Primero por un grupo de expertos liderados por el doctor Cole, por el doctor Halal, que es de Brasil, y por muchos otros investigadores muy importantes en este campo. Y después esta declaración de pandemia fue ratificada por la OMS. ¿Por qué fue así? Bueno, porque casi un tercio de la población adulta y 8 de cada 10 adolescentes no cumplen con las guías de actividad física para su edad de la OMS. Sabemos que también en otros grupos de edad los niveles de inactividad física en muchas partes del mundo son demasiado bajos. Aquí este mapa fue un mapa publicado en una serie que pues realmente fue muy importante para darle seriedad a nuestro campo dentro de lo que es el tema de la salud pública, que fue una serie en la revista científica Lancet que se publicó en 2012 y esto utiliza datos de 2008. Entonces los datos no están muy actualizados, ¿no? Pero lo que veíamos acá con estos mapas, uno es de hombres, el de arriba, el de abajo es de mujeres, es que, bueno, mientras más rojo se pone el color en un país, quiere decir que más inactividad física, es decir, la prevalencia de la población que no está cumpliendo con las recomendaciones mínimas de actividad física es más alta. Estos son datos para adultos, los que están viendo aquí en su pantalla. Y básicamente, pues mientras más rojo, peor. Pero como se dan cuenta, pues casi todo lo que tenemos en la región de América, de Latinoamérica, está en rojo o no hay datos. Lo que está en blanco es que no hay datos. Y no crean que el azul y el morado son buenos. El azul, que es el rango más bajo, quiere decir que más del 20%, digo, perdón, menos del 20%, el 19.9% de la población reporta inactividad física. Esto de todos modos es bastante alto. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los criterios para declarar que la inactividad física debe ser considerada como una pandemia? Y bueno, que esto no solo es un título, sino que implica la movilización de recursos de salud pública, tanto globales como nacionales como locales, para abordarlo como una emergencia de salud pública. Bueno, si ustedes se meten a ver cualquier diccionario de epidemiología, las pandemias se definen como la ocurrencia de alguna enfermedad o factor de riesgo demostrado para alguna enfermedad. Entonces, en este caso, la inactividad física es un factor de riesgo demostrado para muchísimas enfermedades. No nada más importa para la prevención de obesidad y control de peso y todo esto, sino que es un factor de riesgo directo para todo lo que es el control de insulina y glucosa, o sea, diabetes. Es un factor de riesgo directo para más de 9 tipos de cáncer. Y directo me refiero a que no necesariamente es porque afecta el peso y la obesidad. O sea, si ustedes controlan por el hecho de que hay personas que tienen obesidad, hay personas que no tienen obesidad, de todos modos, si la gente no cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física para su edad, se ha visto
que van a tener un riesgo aumentado de 9 tipos de cáncer, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de osteoporosis, de demencia, sobre todo Alzheimer's, y de varias otras enfermedades que vienen surgiendo. También durante la pandemia surgió mucha evidencia, la pandemia de COVID, surgió mucha evidencia de que la inactividad física era factor de riesgo para desarrollar casos más graves de COVID. Entonces ya hay mucha evidencia que indica que también para nuestro sistema inmune y para poder combatir infecciones es importante la actividad física. Entonces ese es el punto número 1 que yo quisiera ahorita empezar con eso, es la actividad física es un factor de riesgo demostrado para muchas cosas que afectan la salud, la calidad de vida de la gente, y la longevidad. Y volviendo a la definición de lo que es una pandemia, pues bueno, si un factor de riesgo o una enfermedad están ocurriendo a gran escala en una población, en una proporción más allá de lo que se esperaría, y lo que se esperaría pues es algo arbitrario, pero por lo general para factores de riesgo que tienen que ver con estilos de vida saludables, hemos tendido como campo, tendemos a considerar que algo es muy alto si más del 10% de la población lo tiene. Entonces, bueno, definitivamente aquí todos los países para los cuales hay datos cruzan el 10% y por lo general por bastante. Hay algunos países con más del 50% de su población que reporta inactividad física. Entonces, ese es el criterio número 1 para decir algo puede ser una pandemia. Criterio número 2 es que estos patrones poblacionales que se ven cruzan fronteras internacionales, es decir, ocurren más de un país. No necesariamente tiene que ser algo contagioso, una enfermedad infecciosa, para ser considerada una pandemia. Más bien tiene que ver con los números y con la cantidad de gente a la que está impactando. Entonces sí, ocurre en más de un país. Y el criterio número 3 para decir es pandemia versus epidemia regional o algo así, es que ocurra en más de una región a nivel mundial. Regiones siendo estos los continentes, como los subdivide la OMS, las Naciones Unidas, etcétera. Y pues aquí vemos que el problema es generalizado. Entonces, punto número 1, en base a datos del 2008, en el 2012 hubo una publicación muy importante que declaró que la inactividad física es una pandemia y por lo tanto debemos tratarla con seriedad y movilizar recursos en salud pública para tratarla. Aproximadamente en ese año o esos años, primero yo y después la doctora Jauregui, pues empezamos a meternos mucho más, a interesarnos mucho más en este tema y estábamos pues en el proceso de empezar programas de doctorado en ese entonces que las dos decidimos, más o menos escalonadas, como les digo, primero yo, después ella, pero más o menos a la par y muy de la mano, enfocar nuestros estudios en el tema de actividad física como problema de salud pública y sobre todo en México, donde no había mucha investigación en este tema. Ahora quisiera darle datos actualizados. Esto se acaba de publicar, entonces tuvimos mucha suerte con el timing de esta presentación el día de hoy. No tienen ni 2 semanas de publicado este artículo en la revista Lancet Global Health, otra vez una revista de muy alta calidad y muy alto impacto. Son datos actualizados de las prevalencias de inactividad física a nivel mundial y aquí tenemos un poco más de detalle, lo cual me gustó ver esto en estos datos nuevos. Entonces les explico. El mapa de arriba, acá, muestra las prevalencias de inactividad física en, perdón, en diferentes países del mundo. Entonces aquí estamos viendo cómo vamos, ¿no? México aquí muestra menos del 20% de inactividad física, entonces en teoría no estamos tan mal, pero recuerden que menos del 20% no quiere decir que esto haya sido 10%, 5%, 2%, etcétera. Seguimos teniendo un problema alto de inactividad física y además ahorita vamos a hablar en la presentación de otros temas que creo que son de relevancia para el contexto mexicano, que resaltan que el problema sí es bastante importante. Pero bueno, aquí ven ustedes el mapa de inactividad física a nivel mundial. Después, en el segundo mapa, vemos, digamos que la calidad de los datos. Sí hay buenos datos de vigilancia epidemiológica en el país, en el sentido de que se recolectan datos de muestras representativas. Para México esto vendría siendo por parte de la ENSANUD. Y si tenemos datos de varios años, o a lo largo del tiempo, hemos venido recolectando datos
de inactividad física. Entonces, mientras más azul vean ahí, pues mejores datos tenemos o al menos más constantes y con muestras representativas de estos países que estamos reportando acá o que reportan los autores. Yo no tuve nada que ver con el estudio en el panel A. Esto nos ayuda pues para ver si confiamos en estos resultados y parece que pues sí confiamos, ¿no? Les quisiera comentar que lo que reportan aquí en el panel A no son los datos actuales de hoy día. Lo que están haciendo en este artículo es una predicción de dónde ven ellos que van a estar los niveles de inactividad física, proporción de la población no cumpliendo recomendaciones en el año 2030. ¿Por qué? Porque la OMS lanzó en el año 2020 pues un compromiso a nivel global, una meta de que los países redujeran sus proporciones de inactividad física por un 15% en base al punto en el que empezaron. Entonces, lo que muestran acá es la predicción en base a cómo se ve la tendencia actual, dónde van a estar los países en 2030. Entonces, no son datos actuales, son predicciones basadas en datos actuales y de encuestas pasadas. Y en el último panel, en el panel C, aquí, que creo que ese es el más importante a enfocarse en este momento, es qué tanto han progresado o no los países para lograr esta meta que se planteó de la reducción del 15%. Y mientras más azul, pues mejor ha sido el avance, o sea, vamos bien. En los países que se muestran en azul, pues ahí ven una gran parte de los países europeos están haciendo bien su tarea. No quiere decir que van a eliminar en sí la epidemia local de inactividad física ni la pandemia, porque la reducción del 15% relativo, pues es algo muy bajo, considerado de dónde se empieza, pero están, digamos, haciendo su tarea en cuanto a la meta que se planteó. Un par de países en África, vemos ahí que van bien. Y los países que tienen tonos más pegados al rojo, sobre todo el rojo más oscuro, es que definitivamente la predicción actual en base a los datos de las tendencias, vemos que no se va a lograr llegar a la meta. Entonces, México, por más que veamos que en el mapa acá, en el mapa A, que tiene un nivel de inactividad física que relativo a otros países podríamos considerar no tan alto, vemos que no ha avanzado, que estamos atorados realmente en el mismo nivel de inactividad física que sigue siendo bastante alto desde hace varios años y que no se ve que se vaya a lograr esta meta para el 2030. Entonces aquí quisiera, digamos, comunicarles o platicarles un poco de cómo hemos venido pensando la doctora Jauregui y yo y varios investigadores en México, América Latina y en otros países en vías del desarrollo, digamos que cuál es nuestra motivación para meternos a este campo, además de que hay un problema enorme de salud pública a nivel mundial y en nuestros contextos también. Y este mapa lo ejemplifica muy bien. Este mapa fue publicado en otro artículo de esa misma serie de Lancet del 2012, que fue un parteaguas para nuestro campo a nivel mundial, y es un mapa muy interesante. El mapa de arriba muestra a todos los países del mundo, digamos que deformados, ya sea agrandados o achicados, según el tamaño de su población, según cuántas personas habitan en cada país. Entonces vemos que México pues creció relativo a lo que es su tamaño real geográfico. Estados Unidos se hizo más chiquito. Europa también creció porque hay mucha densidad poblacional ahí, pero pues no ocupa la mayoría del mundo, digamos. Y hay países como Australia, por ejemplo, que se encogen bastante, ¿no? Que están bastante vacíos en cuanto a población. El mapa de abajo lo que muestra es el número de publicaciones para el 2012, cuando publicaron esto, en estudios de intervención, que quiere decir estudios que buscan probar posibles soluciones para incrementar la actividad física en las poblaciones, que se hicieron en los diferentes países del mundo. No quiere decir que el primer autor era de ese país, sino que el estudio se llevó a cabo en cada uno de estos países. ¿Y qué vemos? Vemos que toda la evidencia que tenemos o que teníamos en ese entonces de estrategias efectivas para aumentar los niveles de actividad física de las poblaciones venía de países ricos, desarrollados, y donde no vive la mayor parte de la población mundial. Les doy como dato, este es un dato importante para que recuerden, que el 84% de la población mundial
habita en países denominados de bajo a mediano ingreso, como México y como muchos otros. Pero no tenemos suficientes datos de estos países, tanto de vigilancia epidemiológica como estudios de correlación, de asociaciones, como estudios de intervenciones donde se pruebe la efectividad de estrategias para aumentar la actividad física, y todo esto varía mucho de acuerdo a los contextos locales. Entonces, en conclusión, como lo dice el título de esta diapositiva, la investigación en actividad física y salud pública no se está llevando a cabo donde más la necesitamos. Hace menos tiempo y pusimos un estudio similar, utilizamos esta misma técnica, algunos investigadores latinoamericanos, la doctora Jauri y yo, para América Latina, para ver qué está pasando en nuestra región latinoamericana. Y lo que vimos es, bueno, el primer mapa muestra nuevamente los países según el tamaño de la población. Y después nos enfocamos en dos cosas para esto, ¿no? Publicaciones de actividad física. Aquí no buscamos solo publicaciones que fueran estudios de intervención, probando estrategias, ese tipo de cosas. Cualquier estudio de actividad física. Podía ser un estudio muy descriptivo, un estudio buscando factores asociados a la actividad física, cosas más básicas que los estudios de intervención, y por supuesto también venían incluidos los estudios de intervención y estudios de políticas públicas, pero sumamos todo, ¿no? Para ver dónde se está llevando a cabo investigación en actividad física en la región. Y pues vimos que realmente se está llevando a cabo en Brasil, en Chile y en Colombia. México, pues no se ve tan mal, ¿no? En el mapa no desapareció por completo. Claro, este mapa es relativo a la región latinoamericana, no relativo a todo el mundo, pero digamos que si tuviéramos la cantidad de investigación necesaria en actividad física para poder abordar el problema en salud pública con evidencia, lo que veríamos sería que el mapa de en medio sería del mismo tamaño absolutamente los países que este mapa de acá, porque tendríamos investigación proporcional al tamaño de la población que vive en cada país. Entonces, ahorita vemos que México pues no tiene suficiente investigación en actividad física. Ahora, otro tema muy relevante para los que estudiamos actividad física es otro comportamiento en salud, que es el comportamiento sedentario. No es lo mismo a la actividad física. El comportamiento sedentario se refiere a lo que estoy haciendo yo ahorita, y me imagino que muchos de ustedes, estar sentados o estar gastando muy poca energía mientras se está despierto. Es decir, no quiere decir no hacer suficiente actividad física, sino pasar mucho tiempo al día sentado. Y es un campo de estudio que, digamos, es un subcampo de estudio dentro de la actividad física y la salud pública, y pues ahí vemos que aún menos, ¿no? Que se encoge mucho más nuestro país relativo a el tamaño de su población que está acá, ¿no? Entonces, contra este. Entonces, bueno, el mensaje aquí es claro, ¿no? Tenemos que hacer mucho más para entender cuál es la situación en cuanto a no solo los niveles de actividad física en nuestro país, que igual y nuestras propias encuestas nacionales y estos estudios internacionales como el que les acabo de mostrar nos están dando, ya son datos crudos, pero entender por qué, cuáles son las influencias, los factores a gran escala, a pequeña escala, locales, que están causando este problema en nuestros países, en nuestras regiones. Podríamos ver toda esa investigación que publican en países de alto ingreso y países desarrollados, y quizás asumir de, bueno, el problema es igual en todos lados, pero lo que empezamos a ver con nuestros propios estudios es que eso sería un error, ¿no? Que los factores que determinan que las poblaciones, por ejemplo, en México sean activas versus en otras partes del mundo, tienen mucho que ver con el contexto local. Y no tenemos suficiente investigación de nuestros contextos locales. Entonces, este tipo de datos a nivel macro, a nivel mundial, a nivel países, y sobre todo el darnos cuenta desde el 2012 como campo que la inactividad física es un problema de salud pública, es una crisis de salud pública y es considerada una pandemia, pues nos hizo empezar a reflexionar qué se puede hacer para revertir esta pandemia, y para a nivel más local empezar a tratar la epidemia local de inactividad física de maneras efectivas. La gente que estaba haciendo investigación en este entonces, en 2012 y los años anteriores, en actividad física, casi todos venían de Estados Unidos, Europa, Australia, etcétera, y se metieron a ver de, bueno, el tamaño del problema es enorme, ¿qué evidencias tenemos? ¿Qué tipo de evidencia tenemos para
diseminar, para escalar estrategias efectivas que funcionen para lograr que la gente se vuelva más activa. Se metieron a ver la literatura que ellos mismos habían generado a lo largo de algunas décadas. A partir de los años 50 nació el campo de la actividad física como parte de la salud pública y se pusieron a ver que lo único que encontraron fueron muchos estudios de intervención, ensayos clínicos de estrategias interpersonales, que quiere decir clases de diferentes tipos de actividad física, de aeróbics, etcétera, pero no solo es la clase de aeróbics, ¿no? Es la estrategia con el uso de ciencias del comportamiento para darle a la gente herramientas para que se vuelva más autoeficaz, tenga mayor confianza y mayor estructura en lograr una rutina diaria de actividad física y mantener este comportamiento a lo largo de sus vidas. Entonces, lo que encontraron ellos es que sí, había mucha evidencia de este tipo de intervenciones, de cómo convencer a la gente, a los individuos, de volverse más activos, darles las herramientas necesarias, el conocimiento necesario, para lograr esto, pero a la vez lo que se dieron cuenta es que este tipo de estrategias, aunque pueden ser muy efectivas, tienen un efecto bajo a moderado. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, tú entras a tu programa de ejercicio reportando que haces, no sé, 50 minutos de actividad física por semana, actividad física moderada, vigorosa, igual y el programa te sube unos 20 minutos a la semana, que es bastante, sobre todo si lo consideramos a nivel poblacional. Si todo mundo fuera a aumentar su actividad física por 20 minutos, pues sí estás moviendo toda la curva poblacional, pero tampoco estás logrando que todo mundo llegue a la meta mínima de actividad física moderada vigorosa para la salud que nos indica la OMS en base a evidencia, que es de 150 minutos a la semana, ¿no? Estamos aumentando la actividad física solo por un poquito. Entonces, el efecto es significativo a nivel estadístico, pero es bajo o moderado. Otros problemas de este tipo de estrategias como única solución es que el mantenimiento es muy bajo. ¿A qué nos referimos con mantenimiento? Nos referimos que cuando termina el programa que llevan los investigadores, donde tú le estás todo el tiempo en contacto con la gente que participa, dándoles estas estrategias, vienen a las clases, checas si vinieron, les mandas mensajes si no vinieron, les mandas recordatorios, etcétera. Cuando tú sueltas eso, muy poca gente mantiene el mismo nivel de actividad física que había logrado durante el momento más intensivo del programa. Ahora sí mantienen algo, o sea, relativo a cómo empezaron de cero o de casi cero, mantienen algo, pero no mantienen ese mismo efecto logrado que de por sí era bajo o moderado. También sabemos que pues estos programas son caros, ¿no? Uno está trabajando en convencer a los individuos uno por uno o en un grupo de, no sé, 15 o 20, que podría ser la clase de spinning o de zumba o de lo que sea, de volverse activos, de mantenerse activos, dándoles estrategias interpersonales. Entonces, la cobertura es baja y esto nos hace pensar que tienen poco potencial de escalabilidad si no se modifican los sistemas de salud pública. ¿Y a qué nos referimos? Sí tenemos ejemplos donde este tipo de programas se han incorporado a sistemas de salud pública. Por ejemplo, en Australia, un médico te puede referir a un gimnasio y además tiene la base de datos de los gimnasios cercanos a tu domicilio, donde estén ofreciendo gimnasio o lugar donde den clases de yoga, de fitness, o lo que sea. Te pregunta qué tipo de ejercicio te gusta, busca dónde dan algo parecido y tu propio seguro médico que cubre en parte el gobierno y en parte tú allá, así es el sistema, te cubre que vayas a eso como parte de tu tratamiento en salud, como si fuera un medicamento. Entonces, digamos que ahí se han logrado un poco más de escalabilidad, pero como están los sistemas de salud pública en casi todos los países del mundo, que no consideran este tipo de intervenciones como un tratamiento médico, pues por lo pronto hay poco potencial de escalabilidad. Y entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? No estamos diciendo que intentar estas estrategias, que promover estas estrategias esté mal, pero estamos diciendo que si vamos a poner todos nuestros huevos en una canasta, en la canasta de estas estrategias para solucionar este problema que vemos aquí, pues yo creo que no lo vamos a lograr, ¿no? Y no solo yo, todo el campo empezó a ver, bueno, no lo vamos a lograr, ¿no? Y eso nos hizo pensar en estrategias ambientales, que ha sido el campo al que realmente la doctora Jauregui y yo y muchos otros investigadores en América Latina nos hemos metido mucho más, porque realmente hemos visto que pues el tamaño del problema
se puede explicar de mejor manera por cómo es nuestro ambiente, tanto nuestro ambiente físico como nuestro ambiente social. Y por lo tanto, si no modificamos este tipo de ambientes, pues va a ser muy difícil que las estrategias individuales funcionen de manera ideal o de manera óptima, ¿no? Además, quisiera cerrar esta diapositiva diciendo algo que siempre dice el doctor Jim Salis, que es quien por primera vez nos hizo pues poner nuestra mirada sobre en este tipo de estrategias ambientales y dejar de ver todo ese lado interpersonal de convencer a las personas con educación en salud que es importante ser activos. Él siempre habla, dice una metáfora, una alegoría, de que tú le puedes enseñar a una persona a volverse el mejor nadador del mundo, se puede volver un nadador olímpico que gana todas las medallas, etc. Esas son las estrategias interpersonales, ¿no? Pero si esa misma persona, tú mañana llegas y la avientas a las cataratas del Niágara, seguramente se va a ahogar, por más buen nadador que sea, o nadadora. Entonces, si no modificamos ese ambiente, si no hacemos que todos los lugares donde vayan nuestros nadadores sean albercas olímpicas, planitas, sin oleaje, donde puedan nadar lo más rápido posible y utilizar todo lo que aprendieron durante su entrenamiento, pues seguramente van a fracasar o no van a lograr los beneficios óptimos de este tipo de herramientas que se les dio. Y eso hizo que el campo se moviera a empezar a estudiar, bueno, cuáles son las características de las ciudades, de las zonas dentro de las ciudades en México, serían de las colonias, ¿no? De los barrios, que hacen que conllevan a la actividad física por parte de la gente que está ahí en su vida diaria. Y surgió este concepto o constructo, lo llamamos, de la caminabilidad, que como concepto se refiere a en qué medida o qué tan conducivo es un lugar para que la gente camine. Por ejemplo, si mañana despiertas o en este momento te teletransporto, no sé, al centro de la Ciudad de México o al Zócalo de cualquier ciudad de México, pues seguramente vas a poder caminar muy a gusto, no hay coches, seguramente puedes ver que compras, hay cosas interesantes culturales, etcétera, que estar viendo, y te vas a poner a caminar. No digo que estés haciendo ejercicio como tal, pero te mueves, utilizas tu cuerpo. ¿Y por qué es importante la caminabilidad? Uno, porque la caminata es la actividad física más común entre la población mundial. La hacemos a veces sin darnos cuenta. Casi toda la población puede llevarla a cabo. Y una caminata a paso relativamente veloz, pero tampoco rapidísimo, llega a lo que se considera pues la intensidad mínima, la intensidad moderada, para que empiece a haber beneficios en la salud, beneficios fisiológicos. Entonces empezó a estudiar, bueno, ¿qué hace que un ambiente sea caminable? Y en Estados Unidos desarrollaron y validaron un índice, el índice de walkability de Estados Unidos, de caminabilidad, que combina tres cosas. La densidad de intersecciones, que también le llamamos la conectividad de las calles, qué tanto tenemos una cuadrícula en una ciudad, por ejemplo, nuevamente el centro de la Ciudad de México, para aquellos de ustedes que lo conocen, o de la ciudad de Manhattan en Nueva York, es muy caminable porque hay una cuadrícula, entonces tú puedes navegar tu ciudad a pie sin tener que dar tanta vuelta, ¿no? Pero si hay una zona con muchas calles sin salida, etcétera, eso no tendría mucha conectividad peatonal, que es a lo que se refiere esta medida de intersection density, densidad de intersecciones. Lo otro que vieron es la densidad de personas o de casas habitación, ¿no? Mientras más gente vive en una zona, más densa es la zona, normalmente se vuelve más caminable. Y los otros dos factores que están acá se refieren a si hay usos de suelo mixto. ¿Y qué quiere decir esto? Que en una misma zona hay muchos lugares a los cuales uno puede ir a pie. Entonces hay algo que hacer, ¿no? O sea, si es una zona que tiene muy buena cuadrícula, es muy densa en cuanto a población, pero solo hay casas, o departamentos, pues igual y puedes ir a visitarte el uno al otro, pero si no hay tiendas, si no hay paradas de transporte público, si no hay parques, si no hay negocios, si no hay servicios, seguramente los viajes a pie van a ser menos. Y esto no solo era lógico, sino que se hicieron estudios, primero en Estados Unidos, en varias ciudades, y después empezaron a replicar en otros países en vías de desarrollo, y se empezó a ver, como dice esta gráfica, que en cualquier nivel de ingreso, mientras más alta fuera el nivel de caminabilidad medido con esta formulita, más
actividad física se veía entre la población que vive en este tipo de zonas. Entonces se validó este índice en esos países. Para los que estábamos empezando a hacer este tipo de investigación en México, en América Latina, yo incluida, pues yo empecé a ver una discordancia contextual, ¿no? El tipo de ciudades donde se desarrolló este índice y donde se validó este índice se veían así. Esta es la zona conurbada de Atlanta en Estados Unidos donde yo vivía, donde yo estaba haciendo mi doctorado y que fue una de las ciudades originales donde se validó el índice de caminabilidad de Estados Unidos. Y yo decía, bueno, es que por ejemplo, las afueras de Atlanta se ven así. Es una densidad muy, muy baja, no hay conectividad, ¿no? Vemos estas calles como sin salida, hay que dar mucha vuelta si vas a pie para llegar de un lado a otro y no hay usos de suelos mixtos. Pero yo crecí en la Ciudad de México, ¿no? Yo soy chilanga. Entonces yo veía la zona conurbada de la Ciudad de México, pues se ve así, una cuadrícula perfecta, una densidad enorme y claro que hay usos de suelo mixtos pues en todos lados, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, también tenemos un problema de inactividad física en México. También vemos variaciones ambientales o geográficas en cuanto a dónde hay mucha gente activa y poca gente activa, pero las ciudades pues tienen un diseño, una estructura muy diferente. Entonces yo no estaba tan convencida junto con otros de que este mismo índice de caminabilidad y lo mismo se puede generalizar a otro tipo de cosas en el ambiente que estaban viendo los investigadores de Estados Unidos y de otras partes que se asociaban a la actividad física de las poblaciones. Yo no estaba tan convencida que eso fuera a aplicar a México, pero a la vez estaba preocupada que en México y en otros países ni siquiera estábamos investigando qué se tiene que hacer a nivel ambiental, hacia qué ambientes tenemos que ir, hacia qué diseño urbano tenemos que ir para, pues para abordar esta problemática enorme de la inactividad física. Entonces, bueno, tuve la fortuna de participar como investigadora en un estudio internacional que justamente buscaba empezar a estimar de manera precisa y confiable esta asociación entre varias características del diseño urbano, incluido ese índice de caminabilidad de Estados Unidos, pero también otras cosas, con actividad física, utilizando metodología comparable, las mismas maneras de hacer el estudio en todos lados, etc. Entonces aquí entramos 3 países latinoamericanos, y yo pude llevar a cabo junto con el doctor Michael Pratt ese estudio en México, que además después la doctora Jauregui, ayudó a utilizar esos datos para entenderlos aún mejor y analizar más a profundidad pues lo que estábamos viendo para México. Y me salto directamente a nuestros resultados, ¿no? ¿Qué encontramos? Pues encontramos, en primer lugar, digamos que el hallazgo principal es que el índice de caminabilidad de Estados Unidos, medido por SIG, me refiero a sistemas de información geográfica, o sea, por mapas digitales, es decir, de manera objetiva, se relacionaba a la inversa, o sea, de manera opuesta a la actividad física en México. Este estudio lo hicimos en Cuernavaca, México, por muchas cuestiones que en las preguntas podemos discutir, pero la ciudad de Cuernavaca, México, no es como la Ciudad de México, es cierto, pero es una típica ciudad mediana mexicana. ¿Y qué quiere decir que se relaciona a la inversa? Quiere decir que mientras más alto salía este índice de caminabilidad para Estados Unidos, para las colonias de Cuernavaca, menos actividad física veíamos en la población. Esto para mí fue un hallazgo sorprendente, definitivamente un hallazgo importante. Y sorprendente, ¿por qué? Porque si ustedes piensan cuál era mi hipótesis en base a la diapositiva anterior donde les hablaba de la discordancia, mi hipótesis para este índice de caminabilidad de Estados Unidos y los datos de México era que yo pensaba que no íbamos a ver asociación alguna, que iba a ser así como que una línea planita, no se asocia una cosa con la otra. Este índice no nos ayuda a entender de ninguna manera por qué los mexicanos urbanos son o no son activos. Esa era mi hipótesis, pero mi hipótesis estaba mal, porque sí vimos que había una asociación significativa, pero a la inversa. Es decir, podríamos renombrar este índice para México y llamarlo el índice de la anticaminabilidad, lo cual es interesante, ¿no? Entonces nos empezamos a poner a explorar un poco más a profundidad el índice y lo deconstruimos para empezar a ver, bueno, cada uno de sus componentes, recuerden que tenía como 3 factores principales, cómo se relacionaba con la actividad física para empezar a ver, bueno, qué es lo que nos ayuda a explicar esta relación que estamos viendo. Entonces, primero, de este lado izquierdo de la diapositiva, empezamos a hacer varios análisis, primero para ver cómo se asocia la densidad residencial
con la actividad física, la conectividad de las calles con la actividad física y el uso de suelos mixtos, los tres factores que hacen esta receta de caminabilidad según Estados Unidos. Y empezamos a ver que realmente las relaciones venían aquí, o las asociaciones, con densidad residencial y sobre todo con esto de conectividad de las calles, qué tanta cuadrícula hay o no. Y vimos que sobre todo era algo con la conectividad de las calles, una asociación muy fuerte. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de asociaciones débiles, moderadas a fuertes o pronunciadas? Nos referimos a la pendiente que estamos viendo en una gráfica, ¿no? Entonces, si la pendiente es muy pronunciada, ahí estamos hablando de una relación muy pronunciada, muy fuerte. Si es, pues, más o menos definitivamente visible, pero más moderada, pues ahí estamos hablando de la asociación moderada. Y si la línea se ve más o menos planita, pero la prueba estadística nos indica que la asociación es significativa, eso es una asociación significativa, pero débil. Entonces empezamos a ver primero con esta parte del análisis donde nos basamos en el ambiente construido, medido de manera objetiva con mapas digitales, esta asociación. Y después la doctora Jauregui también nos ayudó mucho a explorar estos datos con estudios que ella lideró para ver qué pasaba con la asociación del ambiente construido según lo percibe la gente que vive ahí, no según lo medimos con un mapa, con una fotografía, etcétera. Según la gente nos dice, sí, yo siento que mi zona tiene muy alta densidad residencial o muy buena conectividad de calles o mala o usos de suelos, porque a veces esa percepción no hace un match perfecto con la realidad, pero además se asocia de manera más directa. O sea, al final, sea o no real, pero lo que tú percibes es lo que más influencia cómo te comportas o no. Si yo siento que una zona no es segura, igual y no voy a salir, por más que me muestres datos de que no hay crimen, de que sí es segura, etcétera. Entonces, nos era importante explorar cómo percibía la gente su ambiente y cómo se asociaba eso con la actividad física. Y vimos nuevamente que está aquí el meollo del asunto, ¿no? Con la conectividad de las calles. Unos años más tarde, juntamos nuestros datos de México junto con todos esos de las otras 16 ciudades de 11 países más que contribuyeron a este estudio y midieron los datos de la misma forma, hicieron el estudio de la misma manera y empezamos a ver algo muy interesante, un patrón muy interesante. Y lo que vemos aquí es una U a la inversa. La primera gráfica nos habla de densidad residencial, uno de los dos componentes del índice que en México veíamos que había una relación significativa pero moderada. Y el segundo mapa nos muestra la relación de intersección, de densidad de intersecciones, o sea, la conectividad de las calles, la cuadrícula versus muchas calles sin salida. Y en el eje Y, lo que vemos es qué tanto camina o no la gente por transporte. Y lo que vemos es una relación U a la inversa. O sea, si tú vas subiendo la densidad residencial de las colonias en ciertos contextos, observamos más niveles de caminata hasta que llega un punto, un pico, donde empieza a bajar, donde como que te pasaste de densidad poblacional o de densidad de intersecciones. Y los datos de México, para ese estudio que les comentamos, pues se ubicaban dentro de estos rangos que les marco acá. Es por eso que veíamos esta relación a la inversa. Entonces fue muy importante hacer este análisis de datos en conjunto con los otros países, pues para darnos cuenta que los dos teníamos la razón, ¿no? Para Estados Unidos, que se ubica acá, casi todas las ciudades de Estados Unidos tienen densidades residenciales y de intersecciones bastante bajas, pues para ellos sí la recomendación que uno debe darle como experto en salud pública a los que hacen planeación urbana para que nos ayuden a resolver un problema de salud pública es que hay que densificar tanto residencias, o sea, el número de gente que vive en una zona, como las calles. Tenemos que trabajar más en cuadrícula versus cosas con cuadras enormes y que no llevan a ningún lado, etcétera. Pero en ciertos contextos donde ya tenemos demasiado de eso, pues más bien hay que bajar. Y el punto ideal, el punto donde se maximiza la actividad física de la población, pues son estos puntos de inflexión. Más adelante, utilizando en parte datos de ese estudio internacional, pero también de ciudades adicionales que contribuyeron datos, un estudio de 25 ciudades, y además basándonos en las recomendaciones de la OMS, hicimos otro análisis con varios investigadores que se publicó hace poquito, en 2022, pues para ver realmente ese rango de dónde a dónde va y tener números. Ya sé que estos números no significan mucho para nosotros, que nos enfocamos más a la salud pública. Por ejemplo, no sé, tener entre 5.677 personas habitando por kilómetro cuadrado y máximo 22.950.
Para nosotros ese número puede no querer decir mucho, pero si le damos ese rango a un planeador urbano que está diseñando un nuevo desarrollo residencial, una nueva zona de la ciudad, o está apoyando pues para revitalizar el centro de una ciudad, hacer cambios, etcétera, estos números sí quieren decir mucho para ellos. Entonces, por fin tenemos una recomendación ya numérica que darle a los planeadores urbanos en cuanto a cuáles son los rangos óptimos para la promoción de la salud a través de la actividad física con el diseño urbano. Entonces, esto tuvo pues una importancia alta, el publicar este tipo de datos. Y bueno, ya voy a empezar a cerrar. Quisiera ahora hablar pues de lo que hemos venido trabajando la doctora Jáuregui y yo, nuestros grupos y mucha gente más en América Latina y en otros países de vías del desarrollo, a partir del momento en el que empezamos a ver estos resultados, pues sí, muy interesantes, pero también que no nos explicaban, como no nos daban la fotografía completa de el por qué tenemos esta crisis de inactividad física en nuestros contextos que son tan diferentes, tanto físicamente como socioculturalmente, a los contextos más estudiados de países desarrollados. Perdón, estaba apareciendo algo en mi pantalla. Entonces, bueno, lo que empezamos a reflexionar es que quizás haya que empezar a redefinir lo que quiere, no lo que quiere decir la caminabilidad. Recuerden, el concepto de caminabilidad se refiere a qué tanto una zona o no es conduciva a que la gente camine en base a su diseño urbano. Pero por muchos años todo el campo, incluidos nuestros países, se basaban como en replicar lo que había encontrado Estados Unidos con este primer estudio de su, digamos, receta de la caminabilidad. Y se basaban mucho en estudiar este tipo de factores que describen a lo que es un entorno urbano. Pero omitían mucho el estudio de otro tipo de factores que también forman parte del entorno urbano y donde empezamos a ver con otro tipo de análisis y de estudios que hay muchísima influencia, sobre todo en México y países como México, de este tipo de factores sobre el que la gente camine o no camine, sobre que haga actividad física en su tiempo libre o no haga actividad física. Y no estaban muy bien estudiados. No digo que ya lo estén, pero nos estamos moviendo mucho más en la dirección de estudiar el efecto de este tipo de factores sobre la caminabilidad y el hacer zonas amigables para la actividad física. Y este tipo de reflexión de decir, bueno, no tenemos únicamente que tomar la evidencia que nos están dando otros países, no porque no sea cierta para ellos, pero porque quizás no sea la mejor solución o la única solución para abordar la problemática de la inactividad física en nuestros contextos, pero también nos hizo pensar que hay algo que se está omitiendo acá. Si recuerdan de los primeros mapas que les mostré, pues salía que México sí tiene niveles altos de inactividad física, se proyecta para que para el 2030 nuestros niveles de inactividad física estén ligeramente abajo del 20% de la población, que no quiere decir que sea bajo, ni mucho menos. Es 1 de cada 5 mexicanos y además en México sabemos que hay una diferencia enorme por género, que en mujeres es más bien 1 de cada 4, casi 1 de cada 3 mujeres inactivas, mientras que para hombres sí es 1 de cada 5. Entonces parecería que, pues, o sea, sí estamos mal, pero no tan mal como otras partes, pero también nos hizo reflexionar sobre un factor macro social que no se está considerando. Y es esta pregunta que les pongo aquí. ¿La actividad física siempre puede ser considerada una elección saludable? Y aquí les pido que también reflexionen sobre un término que utilizamos mucho, y me incluyo, al estudiar este tipo de cosas, que es los estilos de vida. Al hablar de estilos de vida, estamos poniendo la responsabilidad de ese estilo de vida que tú adoptaste sobre el individuo versus un hábito que puede ser resultado, pues sí, de que elegiste un estilo de vida o de otro tipo de factores, ¿no? Entonces, ¿se puede entender siempre a la actividad física como una elección saludable? Yo les respondo de antemano, yo creo que no, y les voy a explicar en un momento por qué creo que no. Pero les hacemos esta pregunta retórica y nos la hicimos nosotras porque todo el campo de investigación de actividad física para la salud pública siempre parte del supuesto de que tenemos que lograr que todo mundo tenga esta elección saludable que hacer y la elija, ¿no? Esta opción de ser activos. Eh, entonces nos empezamos a plantear, bueno, ¿cómo es México? ¿Cómo es la actividad física que sale relativamente alta comparada con otros países? ¿A qué se debe?
la mayor parte del gasto energético por actividad física en nuestros contextos se debe realmente a la necesidad económica. Las primeras dos fotos que ven acá son fotos del estudio que hicimos en México, ese estudio IPEN, en Cuernavaca. Este era el acceso a dos de las colonias de bajo ingreso donde recolectábamos datos. El único acceso era a pie, ahí al lado de esa barda del atol, que por cierto dividía una zona de muy alto ingreso de una zona de muy bajo ingreso, entonces hay una segregación urbana muy fuerte y muy marcada. Y en la otra zona, pues sí, había unos escalones que alguien, a veces de un país de alto ingreso, te puede decir, ah, qué bien, construyeron infraestructura peatonal. Pues sí, qué bien, pero ¿qué tal que tiene que entrar una ambulancia? Solo se puede entrar y salir así, no había acceso de otras formas. Entonces, el hecho de que la gente pues diario esté haciendo mucha actividad física porque entra y sale de ahí, no necesariamente es algo bueno, hablando de la salud como algo más holístico, que también habla de la dignidad humana, de la seguridad física, social, mental, etcétera. En la foto de la derecha, pues vemos niños en algún lugar de África yendo a la escuela, al lado de una autopista, eh, sin protección contra el sol, contra los elementos, etcétera, ni contra el tráfico. Entonces poniendo pues su vida en riesgo todos los días por ir a la escuela. Y sabemos que eso pasa mucho en México y en nuestros países de Latinoamérica también. Entonces, nos empezamos a preguntar, ¿no? Sobre el aspecto ético, pero también sobre el aspecto en salud, o sea, el efecto que vemos en la actividad física por tu acondicionamiento cardiovascular, de que haces mucha actividad física todos los días. No sabemos si se está diluyendo o eliminando por el hecho de que diario caminas y respiras en lugares llenos de contaminación, de que estás muy estresado, porque igual te asaltan, porque los coches, porque tienes que caminar mucho tiempo para llegar a un lugar, etcétera. Y lo mismo se puede hablar de varios trabajos que implican actividad física y que conllevan pues mucho estrés, que implican una condición socioeconómica de cierto tipo y que pueden no ser seguros incluso físicamente. Entonces, nos fuimos de vuelta con los datos del estudio original de IPEN en Cuernavaca, en México, y de ese estudio que se hizo en muchas ciudades del mundo, simplemente para buscar datos descriptivos muy básicos, ¿no? Pero para ver, bueno, si calculamos la prevalencia de la gente, y estas eran muestras representativas, eso es importante decir, lo que está haciendo al menos una vez, al menos 10 minutos por semana, o sea, no es nada, de caminata durante su tiempo libre. Nada más durante su tiempo libre. Puede ser en la plaza pública de tu ciudad, puede ser en la calle, por ejercicio, por caminar con tu perro, por lo que sea. ¿Cuántas personas están haciendo al menos 10 minutos una vez por semana en todas las ciudades del estudio? Y cuánta gente hace lo mismo, al menos 10 minutos para trasladarse de un lugar a otro, que puede ser a la parada del transporte público, a donde sea, a una tienda, etcétera. Y pues no nos sorprendió el resultado. En las 3 ciudades latinoamericanas fue donde vimos mínima participación en caminata por tiempo libre y máxima participación en lo que fueron México y Colombia, en transporte, en caminata por transporte. Y pues la ciudad de Brasil que estudiamos es una ciudad bastante moderna y bastante diseñada como muy en base a las ciudades de Estados Unidos. O sea, no es una típica ciudad brasileña en ese sentido. Y esto nos hizo publicar un nuevo marco conceptual que propusimos la doctora Jauregui y yo y con otros colegas de países de bajo a mediano ingreso, donde empezamos a hablar de actividad física, diferenciando la actividad física por el hecho de si en realidad se basó en una elección libre y una elección saludable o si está ocurriendo por necesidad económica. Y nos parece que es muy importante hacer esta diferenciación al momento de reportar datos, como con lo que empezó esta presentación de vigilancia epidemiológica de cuánta gente se activa. A mí me gustaría ver no solo cuánta gente se activa en total, que incluye desde la persona que trabaja en la construcción, que es albañil o que es carpintero, o que claro que está activo todo el día, pero no quiere decir que necesariamente su salud se esté viendo tan beneficiada por tanta actividad física, por todo lo que conlleva trabajar en un oficio que es físicamente demandante, pero que además puede estar ocurriendo en condiciones insalubres, no seguras, etc.
el transporte por necesidad, como las fotos que les mostramos. Nos gustaría diferenciar eso y realmente ver el porcentaje de la población que está haciendo la actividad física, para los que sí tenemos muchísimos datos de que es muy, muy buena para la salud física, mental, social, que es la actividad física por elección. Y si tuviéramos esos datos, que no los tenemos, pero yo les puedo garantizar que esos mapas se verían mucho peor, y mucho peor sobre todo para los países donde ahorita no salimos tan mal. Entonces creo que es importante empezar a tener esa perspectiva. Y ya con esto cierro mi presentación del día de hoy, pues mostrando un esquema, digamos, de lo que pensamos varios de nosotros, incluidas nosotras dos que tenemos el gusto de compartir con ustedes hoy, lo que debe ser la prioridad en investigación y en acción en salud pública para la promoción de actividad física en América Latina y todos los países de bajo mediano ingreso, pues en las próximas décadas, ¿no? Lo que pensamos que es una urgencia en salud pública, y es crear esta agenda de investigación que respete y responda a las necesidades de los contextos locales. Entonces, si ven el esquemático aquí con la flecha, sí, el campo empezó, y así lo hicimos nosotras también, adaptando lo que venían haciendo y replicando el mismo tipo de estudios, por ejemplo, midiendo a ver qué pasa con este famoso índice de la caminabilidad de Estados Unidos en nuestros contextos. Está bien, después describimos diferencias, pero no podemos quedarnos ahí. Estos últimos dos burbujas de acá, para nosotras creo que es de lo más importante, que es replantearnos el tipo de preguntas de investigación que se deben estar haciendo para realmente ubicar soluciones. Hablábamos de que casi no tenemos evidencia de estrategias efectivas para aumentar los niveles de actividad física en nuestros contextos. Pues quizás es porque hemos estado haciendo las preguntas incorrectas. De por sí hay poca investigación, pero la que sí hay, pues pocas estrategias se demuestra que funcionan bien en nuestros contextos, y quizás es porque simplemente hemos tratado de replicar lo que hacen en otras partes, en lugar de ver, bueno, cómo es el contexto local, tanto sociocultural como físico y económico y político, para ver qué podría funcionar para solucionar este tipo pues, de problema que es una pandemia. Y bueno, con eso les doy las gracias por escucharme el día de hoy. Quedo muy atenta a sus preguntas. Sé que la doctora Jauregui ahorita nos va a hacer un pequeño resumen y una pequeña reflexión antes de empezar la sesión de preguntas. Y queríamos cerrar invitándolos a todos a un curso que vamos a estar dando próximamente del 5 al 9 de agosto en el campus del Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca. Es presencial, como parte del PASPE, del Programa de Actualización en Salud Pública y Epidemiología que da el instituto. Están todos invitados. Si escanean este código o abren esta página de internet, pueden ver más detalles. Y vamos a estar nosotras junto con otros investigadores pues de alto renombre de la región, que vamos a venir a dar este curso, porque pues obviamente nos interesa muchísimo ampliar y ayudar a que crezca este campo de estudio para nuestro país. Le paso la palabra a la doctora Jauregui. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a todos los que están en línea. Me da mucho gusto ver nombres muy conocidos y otros que no son tan conocidos. Yo el día de hoy no les voy a dar ninguna presentación, pero sí me gustaría invitarlos a hacer una reflexión con base en todo lo que acabamos de escuchar. Esto es solamente como una probadita de cómo ha ido evolucionando el campo de investigación, sobre todo empezando desde una perspectiva muy centrada en la actividad física como una elección, que se deriva de la perspectiva que se ha desarrollado o a partir de los países de ingresos altos, y cómo hemos llegado a repensar si este abordaje es el mejor, ¿no?, para nuestros contextos. Y me gustaría contextualizarlo un poco más porque sé que hay muchas personas conectadas que no se dedican necesariamente a hacer investigación en actividad física, pero sí están involucrados con la salud, ya sea a nivel clínico o a nivel poblacional, ¿no?
Y por lo general, la actividad física a nivel clínico y sobre todo con los proveedores de salud, enfermeras, nutricionistas, médicos generales, etcétera, la actividad física se aborda sobre todo considerando este tipo de intervenciones que la doctora Salvo nos mencionó muy al principio, que es a través de estas estrategias interpersonales. Y nada más quisiera hacer esta reflexión. Realmente es que esas estrategias queremos que se sigan haciendo, pero lo que estamos postulando es que no se va a lograr hacer un cambio sustancial en las prevalencias de inactividad física en la actualidad si estas estrategias no se conjuntan con otro tipo de intervenciones que son más a nivel ambiente y a nivel política. Y al respecto, doctora Salvo, nos hicieron una pregunta en el chat, es el maestro Navet Seblas, respecto a por qué se observan estas diferencias entre las prevalencias de inactividad física en los países, ¿no? Sobre todo en los mapas que nos mostraste en un inicio. Desde mi perspectiva, es realmente, sí hay una cuestión cultural. Sabemos que hay países donde tienen toda una cultura sobre todo una cultura física, ¿no? Del ejercicio, del deporte, pero realmente, desde mi opinión, y posiblemente la doctora Salvo ahorita nos pueda abordar un poco más, pero la evidencia científica apunta a que hay otras estrategias en el ambiente de las ciudades y en el ambiente político que pueden actuar como barreras o como facilitadores para realizar actividad física. Y ahorita te paso la palabra, Débora. También me gustaría llevar un poco hacia la reflexión sobre las personas que nosotros vemos en la calle, nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que determina que hagamos actividad física y qué es lo que determina que no la hagamos? Actualmente pareciera ser que hacemos actividad física porque queremos ser muy saludables, pero realmente es que muchas personas hacen actividad física, pues no porque quieran ser saludables o no porque quieran hacer actividad física, sino porque tienen que hacerlo, ¿no? Pensemos en esta señora que se levanta a las 4 de la mañana porque tiene que preparar el lunch para los niños, y se los deja listos, después se sale, se va caminando hasta la parada del autobús a las 5 de la mañana, toma el camión, llega a las 6 de la mañana, compra lo que necesita para, no sé, el trabajo, supongamos que tiene una cafetería, compra los virotes de pan, vuelve a caminar a la parada del autobús cargando las bolsas de pan grandes, llega a la escuela donde trabaja, está trabajando todo el día parada, preparando sándwiches, tortas, etcétera. Termina a las 2, 3 de la tarde, cansada de tanto tiempo estar parada, y tiene que volver a hacer ese trayecto que hizo por la mañana de regreso a su casa. Y llega a su casa a las 7, 8 de la noche, ¿no? Su mamá, su familia, tiene una red de apoyo que ha cuidado a los niños, llega, les da de cenar, los mete a la cama y se acabó el día para ella. Lo que quiere esta mujer no es ponerse a hacer actividad física, sino más bien quiere sentarse a ver la tele, ¿no? Entonces, esta es la realidad de muchas personas en nuestro país, de la gran mayoría. Y nos tiene que llevar a una reflexión. Realmente, ¿cómo podemos hacer o promover la actividad física que es beneficiosa para la salud en este grupo poblacional? Y bueno, ahí quisiera dejarlo ahí. No sé, Débora, si quieres comentar algo más al respecto. Sí, lo único que quiero sumar es para la pregunta de Navetse. Para mí, y quizás esto se respondió después de que plantearas la pregunta, es eso último en lo que enfocamos la presentación y lo que comentaba la doctora Jauregui. Las diferencias que vemos entre las prevalencias de inactividad física, por ejemplo, en México, que en teoría se ve como que está baja la inactividad física, y siempre lo digo entre comillas, porque incluso aunque en serio fuera el 20%, es bastante, ¿no? O sea, que 1 de cada 5 mexicanos tengan un factor de riesgo para tantas enfermedades
a las cuales está asociado, pues debería preocuparnos, no porque no es 50% deberíamos dejar de actuar. Pero para mí la diferencia está en que la mayor parte de la actividad física en México viene, como dice la doctora Jauregui, por necesidad económica. No tiene nada que ver para la mayor parte de la gente con que en serio en su tiempo libre se vayan al gimnasio, jueguen algún deporte, hagan ejercicio, bailen, lo que sea. Casi toda esta actividad física es porque no nos queda de otra, porque uno lo utiliza para moverse todos los días de un lugar a otro como parte de su trabajo. Gran parte de la población en México tiene trabajos que son físicamente activos y no es que eso esté mal, o sea, esa actividad física, si toda ocurriera con condiciones perfectas y fabulosas como el transporte activo en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, pues es maravillosa. O sea, si ustedes se quieren meter a Google a ver cómo es eso, es una ciudad básicamente hecha es un Disneyland para ciclistas, y para peatones y para quienes utilizamos el transporte público. O sea, lo más difícil ahí es manejar, ¿no? Te sientes muy seguro todo el tiempo y llegas a cualquier lado en cualquiera de esos medios de transporte, pero así no es la realidad en nuestros contextos. Hay una necesidad económica fuerte que hace que, aunque no tengas una banqueta, aunque corras el riesgo de que te asalten o de alguna agresión sexual todos los días, pues vas a caminar porque no te alcanza para un automóvil y quizás en la zona donde vives ni siquiera va a entrar el automóvil. Entonces, entender esa realidad sociocultural creo que nos ayuda también a entender la problemática, porque ese no es el tipo de actividad física que queremos etiquetar como algo positivo y bueno para la salud, dados todos los otros problemas sociales y quizás en salud que puede conllevar, ¿no? Entonces, la actividad física buena para la salud es una proporción chiquita de lo que se está midiendo ahorita en esos mapas que suman todo, suman cualquier tipo de movimiento físico. Ahí lo agrupan, ya sea que lo hiciste por trabajo, por transporte, por tiempo libre o en el hogar, lo están sumando. Y bueno, no sé si queremos ver algunas preguntas que hayan surgido. Hay muchas Hay preguntas. mucho. Muchísimas gracias a las dos por estos últimos comentarios, por la presentación de la doctora Salvo. Efectivamente hay muchas preguntas que, bueno, ya por cuestiones de tiempo no las vamos a hacer todas, pero vamos a escoger algunas que me parece relevante que lo podamos mencionar, que nos puedan ayudar a contestarlas. Y Beth Hansen comenta, ¿han realizado alguna investigación respecto a la relación entre la inactividad y el cambio climático? Me refiero a los lugares en los que se ha ido incrementando considerablemente la temperatura diaria, incluso aplica en Cuernavaca. ¿Hay algo sobre esto? Sí, sí hemos hecho no estudios aún donde en realidad estemos recolectando datos en zonas afectadas directamente por alguno de los efectos del cambio climático, o sea, por algún desastre natural, etcétera. Hay estudios así que ya se empiezan a hacer, donde creen en países de altos ingresos, donde como que siempre están a la vanguardia y pues tienen muchos más recursos de investigación, eso es lo otro, ¿no? Para hacer este tipo de cosas, pero lo que hemos hecho más hasta el momento es estudios de simulación, obviamente basados en datos y bien calibrados, con modelos de agentes, por ejemplo, que son métodos para simular qué le pasaría a una población si el ambiente se cambia de tal forma. Y sí, estamos viendo que la relación es bidireccional entre cambio climático y actividad física poblacional. Por un lado, las comunidades más vulnerables y que más van a ser impactadas o ya están siendo impactadas por el cambio climático, pues van a sufrir, si los modelos están bien, que pues creemos, no sé si sean muy exactos, pero que en sí el resultado general está bien, pues van a sufrir muchos impactos que van a dificultar que la gente siga siendo físicamente activa, sobre todo gente que está siendo físicamente activa nuevamente por necesidad, ¿no? Que tiene que salir a caminar para llegar a su escuela, a los niños, para llegar al transporte público, a donde sea. Va a ser mucho más difícil cuando empiecen a ver, pues vemos temperaturas extremas, las temporadas de alérgenos están aumentando mucho, entonces para gente con asma, por ejemplo, eso va a afectar mucho en las costas, etcétera. Entonces va a ser mucho más difícil aún que la gente sea físicamente activa y que sea físicamente activa también del modo que queremos que lo sean, que ahorita es muy bajo para México, que es por elección, en su tiempo libre.
Si afuera está espantoso el calor, si a cada rato hay desastres naturales, si tú no tienes los recursos para pagarte un gimnasio con aire acondicionado, seguro, etcétera, va a ser aún más difícil promocionar este tipo de actividad física que sí conlleva muchos más beneficios para la salud. Entonces, esa es una dirección. Y la otra que estamos viendo que es muy interesante es que la promoción de actividad física puede ser parte, no la única, obviamente, no es un problema enorme, pero parte de la solución al cambio climático. ¿A qué nos referimos? Diseñar ciudades como las que estábamos describiendo, muy amigables para el peatón y poco amigables para los automovilistas, donde la opción fácil en realidad sí sea caminar, subirte a tu bicicleta a un transporte público limpio y seguro, y limpio también en cuanto a emisiones de carbono, ¿no? Que sea la opción, pues, más asequible, más cómoda para todos, etcétera. Eso en nuestros modelos muestra que sí bajarían las emisiones de carbono y que eso ayudaría un poco a mitigar o al menos a adaptarnos al cambio climático un poco más. Pero son soluciones pues macro, ¿no? O sea, hay que modificar cómo planteamos las ciudades, los sistemas de transporte, etcétera. Sí, y mucho de lo que se necesita es esta parte de las políticas públicas que promuevan y faciliten el acceso también a espacios seguros y adecuados en esta parte de la actividad física. Y también de todo lo que han mencionado, pues una de lo que considero es importante también es trabajar en conjunto, gobiernos, instituciones de salud, educadores y las comunidades en sí, ¿no? Para crear todos estos entornos que motiven pues a realizar actividad física regular. Pero de ahí me surge una pregunta y ahorita paso algunas que ya también estamos aquí visualizando, es cuáles de las políticas públicas que se han implementado han sido las más efectivas y que se ha visualizado, se ha visto grandes beneficios en diferentes países y que ha promovido incluso la actividad física en la población. Gracias, Netsen. La Organización Mundial de la Salud tiene un documento que es un plan de acción global donde se establecen todas las estrategias que se deberían de implementar a nivel poblacional con base en evidencia científica para promover actividad física. Evidentemente, estos planes de acción se tienen que tropicalizar, ¿no? Y adecuar al contexto. Pero en resumidas cuentas, este plan de acción global se basa en 8 estrategias que se sabe que funcionan para promover la actividad física en la población. Y voy a intentar recordar las 8. Sé que Débora se las sabe así de... No, las abrí ahorita para que no se nos vaya ninguna. ¿Te las leo? Sí. La primera, las tengo en inglés, entonces déjenme traducir aquí en mi cabeza. En inglés es Whole of School Programs, que quiere decir programas o abordajes de, ¿cómo lo dirías? Escuela integral, que realmente... Integrales de promoción de actividad física en las escuelas. ¿Qué quiere decir integral? Que no nada más es de, uy, excelente clase de educación física. Sí, es educación física diaria. Bueno, hay recomendaciones muy específicas, pero además es recreos y ciertas estrategias para los recreos. Además es promoción de la actividad física con estrategias educacionales durante las clases normales de aula. Además es que las escuelas trabajen con las colonias o zonas donde se encuentren para que haya un acceso seguro de que los niños puedan llegar a pie si viven cerca, y salir a pie, o sea, llegar a, no sé, hay muchas oportunidades para ser activo en cuanto a lo que quiere decir ir a la escuela. Desde que sales de tu casa, poder ser activo mientras llegas a la escuela. Entonces, no nada más es decir, vamos a cambiar el currículo de educación física o vamos a cambiar el currículo de aula para hablar de la actividad física. Es mucho más allá, un programa integral. Entonces, es estrategia número 1, programas integrales escolares de actividad física. 2, promoción del transporte activo con estrategias de políticas, ¿no? Entonces, una cosa que se está promocionando mucho, si te metes a leer más qué quiere decir esto de diseño urbano que promocione el transporte activo, es decir, puedes calcular en tu ciudad cuántas calles tienen banquetas anchas, amplias, planas, etcétera, comparadas con calles para coches, carriles,
¿Cuánto se está invirtiendo en infraestructura para los automovilistas versus para infraestructura para el peatón, para el ciclista y para el usuario del transporte público? Hay cobertura total de transporte público, queriendo decir no tienes que caminar más de 10 minutos para llegar a una parada y pasa seguido en cualquier parte de una ciudad. Ese es el tipo de ciudades que tenemos que construir y eso se hace con política pública y con redistribución de recursos hacia ahí versus hacia el automóvil, ¿no? El tercero es muy relacionado, le llaman diseño urbano activo, que va más allá de lo que es sistemas de transporte y habla de esto, de densificar las ciudades si tienen que densificarse o de densificarlas si ya nos pasamos, de construir parques, o sea, que haya acceso a un parque a pie a menos de 15 minutos para cualquier persona dentro de la ciudad y que sean seguros y que tengan todo lo necesario, que haya sombra, hablando de cambio climático y de preferencia sombra natural en casi toda la ciudad. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con el diseño urbano activo. Esa es la estrategia número 3. Si se fijan, nada de esto es algo que como un profesional de la salud te vas a sentar y decirle a alguien, haz esto. Todo es políticas, ¿no? La cuarta, aquí sí viene donde entran muchos de los que nos dedicamos en algún punto a hablar directamente con un paciente o lo que sea, es la promoción de la actividad física a través de los sistemas y servicios de salud. Ahora debe ser un abordaje de sistemas, como el ejemplo que di de Australia. No solo es capacitar a todos los proveedores de servicios en salud a que sí den asesoría de actividad física, a que midan la actividad física como signo vital, cuando llegas que te midan la presión, etcétera, que te pregunten con instrumentos fáciles y sencillos de autorreporte qué tan activo eres, porque muchas veces nuestros médicos ni saben eso, ¿no? Y te aconsejen al respecto, pero también quiere decir cambiar el sistema para que, por ejemplo, ese sistema que tienen en Australia, donde tu seguro médico, así como te cubre un medicamento o parte del costo de un medicamento, te cubre tu membresía al gimnasio, te cubre una clase que necesitas de fitness, de lo que sea, pues que venga incluido. A eso se refiere el punto 4 de sistemas de salud. El quinto es a través de educación pública, incluidas campañas masivas de promoción de salud, que pueden ser a través del gobierno, coaliciones gobierno, industria, etcétera. La sexta es la promoción del deporte y actividad física recreativa para todos. Esta es particularmente importante para la niñez y la juventud. Sí sabemos que la mayor parte de los adultos no seguimos haciendo deporte como tal, podemos hacer ejercicio en un gimnasio u otro tipo de actividad física, pero para la niñez es muy importante y para el desarrollo. La séptima es la promoción de la actividad física a través de los espacios de trabajo, tanto acondicionarlos físicamente como las partes de políticas en los lugares de trabajo. Por ejemplo, hay lugares donde por ley, además de tu hora de almuerzo, tienes otra hora dentro del horario laboral para ser físicamente activo y tienes ahí un espacio, clases gratuitas y tienes regaderas y tienes, ya sabes, cosas que ahorita igual y podemos pensar que nuevamente no encaja con el contexto, pero también es porque no les damos prioridad contra otras cosas en las que sí invertimos más. Entonces, eso. Y la última son lo que llaman programas, ayúdame, Ale, Whole of Community Programs. Programas integrales para la comunidad, algo así. ¿Qué ibas a decir tú, perdón? No, programas comunitarios integrales, lo mismo. Sí, ¿qué quiere decir? Esto es trabajar más como a nivel barrio o pueblo, si es una ciudad chica, haciendo programas que combinen pues un poco de todo, pero involucrando mucho a la comunidad como parte de, por ejemplo, hay lugares donde en las plazas públicas y los parques públicos hay todo un sistema de voluntarios comunitarios, etcétera, que dan clases gratuitas de yoga, de baile, de zumba, de lo que sea cada X tiempo, pero muy fijas. O sea, la comunidad sabe el horario que ahí van a estar, que están bien dadas, etcétera, y es una coordinación importante entre gobierno, a veces industria o asociaciones civiles y voluntarios propios de la comunidad. Entonces, estas 8 estrategias son las que, pues, se sabe funcionan, pero todas son grandes. Sí. O sea, y también algo que quisiera puntualizar es que no se trata nada más de implementar ojalá que se pudieran implementar las 8 estrategias, pero también tiene que haber una perspectiva de género y una perspectiva para hacer que estas oportunidades les lleguen a todas las personas. Sabemos que a nivel poblacional, no en todos los países,
pero, por ejemplo, de menos en México, hasta el 2018 las mujeres eran menos activas que los hombres. Las niñas son menos activas que los niños. Tenemos personas con discapacidad, con movilidad limitada que deberían también de estar realizando actividad física, las mujeres embarazadas, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas 8 intervenciones a través de sus diferentes espacios tienen que implementarse de manera que lleguen a todas las personas, y no solamente a aquellas que ya están realizando actividad física, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Sigue habiendo muchas preguntas, pero ya por cuestiones de tiempo no las voy a poder mencionar. Sin embargo, tanto la doctora Jauregui como la doctora Salvo, como ya lo comentaron, van a estar en el curso de nuestro programa de actualización, el PASPE, y vamos a dar para todos los que estén interesados y que están en esta conferencia un 30% de descuento, así que métanse al link para que tengan una perspectiva mucho más grande de lo que se va a dar en este curso, y que ustedes puedan estar pues, mucho más empapados de todo este tema de manera mucho más detallada, que puedan platicar, conversar con las doctoras, que puedan incluso hacer algunos proyectos juntos o colaboraciones. Creo que lo que justamente han estado mencionando en las preguntas es todo este trabajo de colaboración que pueden empezar. Entonces, pues los invito a que revisen la página, revisen toda la información sobre este curso. Muchísimas gracias a las dos. Les vamos a mandar su constancia de esta conferencia y nos estaremos viendo pronto por aquí para el PASPE. Aquí te esperamos, Débora. Y les agradezco a todos los que participaron hasta este momento. Y si tienen alguna pregunta mucho más detallada, pues si nos la mandan al correo de la escuela y se los haremos llegar a las doctoras. Muchas gracias a todos y gracias, doctora. Gracias, Ale. Sí, muchas gracias y quisiera lo mismo.